El título que darás al libro que publicarás sobre mi voluntad será este: El reino de mi divina voluntad en medio a las criaturas. Libro del cielo, llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 13 de febrero del 2025. Queridos hermanos, ya hemos hablado del matrimonio, de su origen y de su finalidad. Debía ser una fiesta continua del amor de Dios, porque el matrimonio ha salido de su corazón. Debía ser para la felicidad de sus hijos ya aquí en la tierra, y una ayuda para ir al cielo, mientras que se ha vuelto una cruz de tantas formas. Esta vida es fatiga, sufrimiento, un valle de lágrimas a causa del pecado. En su aparición en Lourdes, el 11 de febrero de 1854, la Santísima Virgen dijo a Bernadette: «No te prometo hacerte feliz en esta vida, sino después en el cielo». Por eso, especialmente quien se casa debe saber que no sólo tendrá momentos agradables y de consuelo, sino también momentos de dolor, una cruz de todas formas en su matrimonio. Tantas familias están enfermas, se vuelven un purgatorio o hasta un infierno. ¿Cómo pueden sanarse? ¿Cuál es la terapia? El primer paso en esta terapia es tener ideas claras, es comprender la verdad y el sentido de la cruz. Ante todo, no hemos sido creados para sufrir. Repugna a nuestra naturaleza. Sería absolutamente imposible que eso viniera de la bondad y del amor de Dios. El mal no puede venir del bien, como la falsedad no puede venir de la verdad. Dios no puede quererlo, pero si lo permite es en vista de un bien más grande que puede producir para nosotros si nos entregamos a Él haciendo su voluntad. Preguntémosle a Él qué fin tiene ese sufrimiento o esa cruz concreta, personal de cada uno de nosotros que Él permite. Cada sufrimiento es debido a algo que ha sido puesto o que ha sido hecho contra la voluntad de Dios. Siempre es fruto de un desorden, y todos los desórdenes en lo que Dios ha creado son a causa del pecado, por lo menos del primer pecado, cuyas consecuencias han quedado por todas partes y nosotros las experimentamos. Dice el libro de la sabiduría: Dios ha creado al hombre para la inmortalidad, lo hizo a imagen de su propia naturaleza, pero la muerte ha entrado en el mundo por envidia del demonio y la experimentan los que le pertenecen. El remedio ha sido la redención. Dios mismo, su segunda persona, Jesucristo, se ha hecho cargo de todos los pecados del mundo y de todo el dolor que han causado. Un sufrimiento, una cruz sin Cristo no salva a nadie, sigue siendo un mal, porque Él es el remedio, la solución. Por eso debemos saber interpretar las tribulaciones según Él, a la luz de su palabra y de su ejemplo. Jesucristo ha llevado a cabo la redención, que es la transformación del mal en un bien. Lo ha hecho mediante su cruz. La cruz no es una desgracia, sino que puede ser una grande gracia. En el Padre Nuestro decimos: «Mas líbranos del mal», no decimos: «Líbranos de la cruz», que llevada con Jesús se convierte en amor y nos libera del mal. La cruz, que es dolor, está formada por dos voluntades contrapuestas, cruzadas, como dos vigas, como los troncos de aquellos dos árboles del paraíso terrenal. El vertical es
la voluntad de Dios. El horizontal que se atraviesa, que dice no quiero, es la voluntad del hombre. Y Jesús, que en su encarnación había unido en feliz desposorio su voluntad divina y su voluntad humana, ha asumido en él a todas las criaturas para reunirlas a Dios. Ha hallado la voluntad de Dios y las voluntades humanas en oposición, en forma de cruz de dolor, y así la ha hecho suya para cubrirla y sustituirla con su cruz de amor, y destruir así su contraposición y su recíproco dolor. La cruz de amor de Jesús, sobre la que siempre ha vivido en un plácido abandono, no es sino los brazos amorosos del Padre bueno que lo sostienen. Es su dulcísima e inmensa voluntad, que para Jesús es el alimento, el reposo, la vida. Él ha dicho: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y me siga. El que quiera salvar su propia vida la perderá, pero el que la pierda por mí la salvará. Lo cual significa: no se tenga en cuenta, no piense en sí mismo, pierda la propia vida, la pierda ante todo de vista. Abrace la voluntad del Padre y se deje abrazar por Él, y me mire a mí para hacer como hago yo. Cuando sufrimos no es posible no sentirlo, pero más que nunca nos conviene pensar en Él, mirarle a Él, entregarle todo, nuestra vida. Es más, pidiéndole que sea Él, con su fuerza y su paz, quien viva en nosotros nuestra situación, transformándola en triunfo con su amor, convirtiéndola en alivio y medicina para todos. Entonces, en vez de querer ser consolados, seremos nosotros los que le consuelen consolando a los demás. Salgamos de nosotros, dejemos de pensar en nosotros mismos, es inútil y hace tanto mal. Miremos el fruto que con él debe producir, por un dolor hoy, una alegría mañana. El Señor dijo en la última cena: os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulaciones, pero tened confianza, yo he vencido al mundo. En este tiempo de angustia y de sufrimiento por tantas cosas, en las familias, en la Iglesia y en el mundo, quien más y quien menos, todos tienen una cruz. La cosa importante es dejar que en ella la voluntad del Padre nos abrace y Jesús la lleve en nosotros. Aprendamos a mirarla con fe, esperanza y amor, con gratitud. No se nos quitará de inmediato, pero será transformada y nos transformará. Y por boca de San Pablo nos dice que no permitirá que seamos tentados o probados sobre nuestras fuerzas, sino que nos dará la gracia necesaria para superarla. ¿Qué cosa es nuestro dolor, nuestro sufrir? Una carencia de bien, de vida, un vacío que sólo Dios puede llenar. Si lo permite, siempre con medida y límite, es para poder llenarlo sucesivamente de bien, de gracias, de sí mismo. A los ojos de Dios, incluso el dolor, que en sí mismo es un mal, se convierte en un bien, una ocasión para triunfar, para que triunfe su amor, su felicidad y su vida. Por tanto, con Jesús la cruz, dejarnos abrazar por la voluntad del Padre, tantas veces puede hacer sufrir, pero no hace infeliz. Se hace vida lo que dice San Pablo: sobreabundo de gozo en mis tribulaciones. Es lo que dijo Madre Teresa de Calcuta: el amor, si no hace sufrir, ¿qué amor es? Sin duda no es el sufrir lo que salva, sino el amor de Dios en Cristo Jesús. No es la cruz la que ha santificado a Jesucristo, sino Él es el que ha santificado la cruz y la ha hecho fuente de todo bien reconquistado. No hay que confundir el sufrimiento con la cruz,
Para Jesús la cruz es abrazar la voluntad del Padre, dejarse abrazar por ella. Y entonces su yugo es suave y su peso es ligero. Entonces ya no es él quien lleva la cruz, sino la cruz es la que lo lleva en brazos y le da la fuerza y la vida, no se la quita. En fin, una cruz sin Cristo es una cruz pagana, es sólo dolor y amargura que no salva a nadie, mientras que con Cristo, y por tanto con su amor y con su voluntad, que es la voluntad del Padre, se hace salvación, vida, comunión con Dios. Por eso San Pablo dice, y con él todos los santos, estoy crucificado con Cristo y ya no soy yo el que vive, sino Cristo es el que vive en mí. Y dice también, completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo que es la Iglesia. O sea, el sufrimiento para muchos es sólo sentir ese vacío de bien que sólo Dios puede llenar, un sufrimiento que puede purificar la propia vida y reparar los daños causados por el pecado. Para otros es participar con Jesús, un poco al menos, a su misión de redentor, de reparador, en favor de los otros, en favor de su cuerpo que es la Iglesia. Así Jesús, mientras habría querido incluso vaciar el infierno y evitarnos todo sufrimiento, tal es su amor. Por otra parte, ese mismo amor lo lleva a querer compartir su amor y su sufrir con aquellos que están más unidos a él. Para quienes el padecer voluntario es una cuestión de amor. El sufrimiento, si queremos, vivido con Jesús, resulta un eficacísimo, especial sacramento. Les hablo ahora del libro de Luisa Picarreta, Las horas de la pasión, que ya conocen. Son un reloj para seguir a Jesús de cerca a lo largo de las 24 horas de su pasión, para unirnos a Él, para revestirnos de Él, para copiar en nosotros sus pensamientos, sus intenciones, sus plegarias, sus reparaciones, sus penas y su amor, para glorificar y satisfacer con Él al Padre, para salvarnos y santificarnos nosotros y nuestros hermanos, para obtener el cumplimiento y el triunfo de su reino. La pasión del Señor con la que nos ha redimido la han contado en lo esencial los evangelistas en sus evangelios. La han contado después diversos santos y místicos, algunos de los cuales han tenido visiones extraordinarias y describen muchos particulares. Por ejemplo, la beata Ana Catarina Emmerich o la italiana María Valtorta. Son escenas conmovedoras, impresionantes, pero son vistas desde afuera, por espectadores pasivos, mientras que Luisa vive con Jesús su pasión y la ve por dentro, lo acompaña en cada instante y participa de un modo activo a todas sus penas, intenciones, reparaciones y plegarias al Padre en su pasión. Por tanto, este libro es una palestra, una escuela de amor, de santidad y de unión con Jesucristo nuestro Redentor, y unidos a Él, a la voluntad del Padre. El fin de este libro no es tanto contar la pasión, sino hacer que tomemos posesión de todo lo que Jesús ha vivido, de forma que Él pueda seguir viviéndolo ahora por medio de nosotros, por lo menos en nuestra intención, es decir, con nuestra voluntad unida a la suya, identificada con la suya. Este libro sirve para llevarnos hacia la finalidad de todo el proyecto de Dios. Después de la pasión, Jesucristo resucitó. Después de la redención ha de venir su reino. Como invocamos desde hace 2000 años, o sea, que la divina voluntad se haga en la tierra como en el cielo, que sea vida divina de los hijos de Dios.
Por eso este libro abre el camino a todos los demás escritos sobre la divina voluntad, en particular a los 36 volúmenes titulados por nuestro Señor Libro de Cielo. La criatura no es absolutamente capaz de comprender el dolor divino que ha causado con el pecado, ni puede imaginar hasta qué punto Dios nos ha amado y nos ama, hasta qué punto nos ha tomado en serio, casi, digamos, condicionando a tal extremo las relaciones de amor y de vida que forman la unidad de las divinas personas. Así Dios se ha vinculado a nosotros, así nos ha vinculado a Él, hasta preferirnos a nosotros a Él mismo. Nos ha valuado cuanto se evalúa a sí mismo, porque de cada uno de nosotros ha hecho una imagen suya, otro sí mismo. Estas páginas tremendas deben ayudarnos a comprender la enormidad del pecado y el infinito amor de Dios. Nuestro pecado ha sido capaz de hacer sentir a Dios como si se hubiera roto la unidad de las tres divinas personas, el Padre separado del Hijo, y como si una cuña de dolor hubiese roto la unión hipostática de la humanidad y de la divinidad del Hijo. Jesús se sintió como abandonado, separado del Padre, al presentarse ante Él como el Cordero de Dios, responsable de todo el pecado del mundo. Para Dios ha sido tan doloroso como es grande su amor. Dios es infinita felicidad, y en su naturaleza divina, no pudiendo experimentar el dolor del amor rechazado, su amor, no su ser, ha sentido como la necesidad de experimentarlo. Por eso el Hijo ha tomado una naturaleza humana en la que ha reunido todo el pecado del mundo y todo el dolor que ha producido para destruirlo en sí mismo, y así darnos de nuevo toda la felicidad que el hombre había perdido con el pecado. Nuestra fidelidad negada a Dios, Jesucristo la ha sustituido por nosotros. Heme aquí, oh Padre, que vengo para hacer tu voluntad. Y dice, aquel que me ha mandado es conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que él desea. Nuestras obras separadas y contrarias a la voluntad del Padre es lo que ha formado la pasión. Aquel que no había conocido pecado, dice San Pablo, Dios lo trató como pecado en favor de nosotros, para que pudiéramos ser por medio de él justicia de Dios. Debemos acompañar a Jesús, si es posible cada día, con la lectura de este libro, las horas de la pasión. Pero démonos cuenta de que la pasión de Jesús y su vida coinciden desde su encarnación y se explica sólo con su amor, que ha vinculado a su humanidad cada acto de existencia de cada ser humano, de la entera humanidad. Este libro no es sólo lectura, no es sólo oración, ha de ser nuestra transformación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.